¿Qué tal, doctor Sebastián Hacha? ¿Cómo anda? Carlos, un placer estar contigo, con el Gracias doctor por Riera y con toda la audiencia. Estamos con el doctor Manuel Riera, hijo también acá, es la misma cara de los Riera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, esta semana se dio a conocer el informe del Latino Barómetro y otra vez cae el porcentaje de gente que prefiere la democracia a otro sistema de gobierno en su país. Otra vez se deprecia la calidad de la democracia en este último informe. ¿A qué se debe? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de eso? Y el informe destaca eso, que a pesar del crecimiento económico en los países, la gente no se siente representada por los gobiernos. Hay un fenómeno global que lo señala este historiador de Oxford, de origen israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, y en una encuesta donde posteriormente le hacen una entrevista, le hacen a él en el ciclo de charlas de TED, la hace el propio Chris Anderson, que es el director de TED. Y él dice, los gobiernos se han convertido en organismos demasiado buenos para hacer malas cosas y demasiado malos para hacer buenas cosas. En líneas generales, a lo que se refiere es que, y esto tiene mucho que ver también con lo que decía Moisés Naim en su libro El fin del poder, sí, ¿verdad? Sí. Somos muchas personas las que vivimos hoy en el mundo, hay un acceso casi ilimitado a tecnologías que hace 5 o 10 años no existían. Entonces se da un fenómeno en donde la satisfacción es personal, porque uno tiene satisfacciones personales gracias a la tecnología, gracias a una sociedad de consumo principalmente, pero las disconformidades son sociales. Ahí tenemos Cataluña, por ejemplo. ¿Por qué Cataluña podría querer legítimamente? ¿Están viviendo ellos en una dictadura realmente? Con un Producto Interno Bruto. No, están cansados. La principal razón es que están cansados de mantener al resto de España que no produce lo que ellos producen. Claro, pero lo que aparte que no te dicen... La capacidad que ellos tienen para una mejor calidad de vida se baja para que los otros suban. Claro, pero lo que no te dicen es que el 80% de sus productos ellos venden a través de España. Sí, claro. Entonces, esas son cosas que hacen a este nuevo fenómeno en donde generalmente los análisis son superfluos y las conclusiones también. O sea, nos pasa a nosotros con el tema de Itaipú o de Yacyretá. Son temas que hablamos mucho, escribimos mucho, pero se lee muy poco. O lee los tweets. Esa es la generación en la que vivimos hoy. Esa es la generación que genera fuentes de información o de opinión y la que crea corriente de opinión. Y allí hay una explicación que a mí me encantaría escucharla a Marta Lago, incluso me interesaría traerla para Paraguay. Sí. Pues que quisimos contactar con ella para estar en directo, justamente en este programa. No pudo ser posible. Sí, seguro que está con ocupaciones. Con muchas ocupaciones, porque la misma CEPAL y el Latino Barómetro hizo un estudio en el año 2015. Sí. 1995, año 2015, la confianza en América Latina. No estamos hablando de la confianza en los políticos, la confianza interpersonal. ¿Qué es lo que descubrió, qué es lo que reveló ese estudio? Que 8 de cada 10 latinoamericanos no confiamos en el otro. Entonces, lógicamente, la América Latina se plantea... El 80% no confía en el otro. Entonces, si no confío yo en mi vecino, es mucho más difícil que confíe en el diputado a quien voté y que encima se fue a votar algo que a mí no me gustaba. Entonces, allí empieza una cadena de desinterés hacia lo político, porque finalmente mi representación es mi cuenta social. Yo le puedo hablar al presidente de los Estados Unidos hoy en día, Donald Trump, y le puedo decir, es una estupidez lo que hiciste con Rusia. Yo, acá, ahora, hablando contigo. Y probablemente lo lea, probablemente no. No lo lea nunca, claro. Pero es esa sensación la que dice, bueno, ¿y para qué entonces necesitamos la representación política? Y eso es un fenómeno que... Por cierto, la dirigencia política todavía no puede manejarse con eso. Ahora, veo que le disculpas a la dirigencia política en ese sentido, pero no, después de hablar contigo, no, porque vos sos muy vivo, Sebastián Hacha. Absolutamente. Le estás disculpando y después te voy a explicar por qué creo que le estás disculpando. Doctor Riera, ¿vos qué pensás de esto? ¿Por qué la gente está desencantada de la democracia? Yo cuando recibí la invitación para venir a tu programa dudé, porque dije, este no es mi tema, no soy un analista político como otra gente lo es. Pero después recordé lo que decía el doctor Mendonca, yo no quiero caer en el primer círculo del infierno de Dante donde están los no comprometidos. Y yo soy un comprometido con la democracia y yo le tengo miedo a estos informes. Yo quiero hacer una diferencia entre lo que es la noticia que me pasó el diario El País de España y lo que dice el informe per se. Porque este informe
basado en 20.000 entrevistas, Sí, en 20.000 18 países, 18 te da un países. promedio más o menos de casi 1.000 entrevistas por país. Y yo quisiera saber hasta qué punto lo que digan Es 1.000 representativo. personas es representativo de lo que pasa en mi país, y si lo que dicen esas 1.000 personas significa realmente que yo dejé de creer en la democracia o no, ¿verdad? La noticia planteó la cuestión, el informe, como dice Sebastián, está dirigido por la señora Lagos. La señora Lagos hace un recorrido de toda la información, de un montón de cosas, pero hace una diferencia entre lo que defendemos la democracia, por un lado, de la percepción que yo tengo de la defensa de la democracia, por otro lado, y de lo que es el desempeño de gobierno, como la gente que está fungiendo hoy de gobierno de turno en gobiernos democráticos. Y yo saqué algunas ideas nomás de ese informe, donde encontraba que si bien es cierto que el promedio ha bajado en los últimos años Sí. a un 50 y pico %, Paraguay sigue en un 76 defendiendo esa democracia, pero como sistema de gobierno, no como gobierno actual en el ejercicio del poder. Claro. Igual Entonces, que Venezuela. Igual que Venezuela. Igual que Venezuela, que está en mucho peor situación que Paraguay, pero defienden a la democracia como sistema de gobierno. Así es. Y la señora Lagos decía, y eso la noticia entresacó entre comillas, decía que llamaba la atención lo que parecía una suerte de contradicción o bipolarización, donde hay dos mundos, un mundo económico y un mundo político. Sí. Así como Sebastián, yo también llegué a escuchar una charla similar en TED, pero que hizo el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, en enero del 2016, diciendo exactamente lo mismo. Él hablaba de una esfera política y él hablaba de una esfera económica, donde decía que estas esferas de poder están totalmente separadas y el secreto está en que el mundo considere que el poder que está en la economía hoy en día vuelva de vuelta a la política. Y yo decía, ¿pero qué es lo que quiere decir acá el ministro con esto, ¿verdad? Él decía, el concepto actual de democracia como, digamos, como el poder en el pueblo, o sea, el kratos en el demos, está desfasado porque en Occidente, en este caso en la Unión Europea, donde él no consiguió el apoyo para el rescate griego, tiene toda la base en una idea democrática de la Carta Magna o inglesa, que es un reparto de poder, pero entre iguales, decía él, entre pares, entre varones. Hay que volver a la democracia de Pericles, decía él, a la griega, a la ateniense, en la cual, si bien es cierto, no votaban los esclavos, no votaban las mujeres, sí tomaban parte de la toma de decisiones los pobres. Entonces ahí sí el demos tiene el kratos. No importa que vos no tengas dinero, no importa que vos no tengas afán multimillonario en ingresos, en empresas, en esto y lo otro, lo mismo, tu opinión vale tanto como la del millonario y dice vos te quedás o vos te vas. Eso es real hoy en día en un ejemplo común y corriente. La otra vez le preguntaban a Santiago Peña, ¿cómo financias tu campaña? Y con su peculio decía él, yo no puedo financiarme una campaña para competir con Santiago Peña en este momento. Realmente te digo, mi problema es flujo de caja, es leche, es 1 kilo de queso para la semana. O sea, yo no puedo hacer una campaña política de la envergadura que tiene hoy. Cualquiera, pero cualquiera de los candidatos políticos actuales, porque no tengo la plata. Y si no tengo la plata, no tengo el poder. Aunque gane la diputación, como ganó Tony Apuril en bici, por ejemplo, una banca en Exacto. la Junta, no está solo. Entonces, esa bipolarización que dice la señora Lago y que rescata el informe, es cierto, funciona, existe, se da en este país, pero no por eso el sistema democrático tiene que verse abandonado. Esa es mi opinión. Un político, pobre, un pobre político, decía Carlos Jan González, que fue ministro de Carlos Salinas de Gortari en México. En México. Y eso sigue siendo el gran problema que nosotros tenemos también en América Latina, es que separamos las esferas de poder de los intereses y hacemos como si fuera que la política tiene que ser un lugar en donde no exista ningún tipo de interés. Entonces uno escucha discursos que son absolutamente utópicos. Yo vengo solamente porque la gente me interesa. Y eso es falso, o sea... Te está mintiendo o sea, como... hacerle pasar a ese Pinocho, tipo porque como te está Pinocho. mintiendo. Entonces, sí. o si no, me acuerdo, sí, en las discusiones en la Cámara era simpático, porque decía, aquí esta cuestión es meramente política, te decía. Más vale, ¿verdad? Estamos en una Cámara de Diputados, más vale que sea político. Es decir, finalmente creo que ahí vivimos una democracia churchilliana. O sea, la democracia es mala, pero no hay nada mejor que ella. O sea, dígame qué es mejor.
la meritocracia china. No, pero el tema es por qué la gente tiene esa sensación. Es decir, yo creo sabemos que las cosas son así como decía Sebastián, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente tiene? Incluso hay mejoramiento económico, es decir, pero la gente se desencanta o se desencanta con los líderes políticos o se desencanta con la democracia. Yo creo que nosotros no tenemos la capacidad de discutir luego, o sea, porque nosotros cuando discutimos, y eso pasa mucho en las redes sociales, lo hablábamos hace un rato, vos ves, o en los periódicos es genial leer los periódicos o las páginas web de los distintos medios de comunicación y abajo uno dice, esta noticia no me gusta. El que chocó era un pobre diablo. El tercero ya le dice, vos lo que sos el pobre diablo. El cuarto le dice, Erequininan de Colorado Tabirón. El otro ya le dice, en realidad tu mamá es la culpable. Sí. Y vos vas para el 10º se olvidaron de la noticia. Nosotros no tenemos una cultura de discusión en el sentido de tratar de debatir para aprender del otro, sino queremos ganar la discusión. Queremos imponer. Bueno, hoy se vio un acontecimiento lamentable en el este, que es casi como un símbolo de eso. O sea, tenemos que recurrir a la violencia, tienen que haber ediles elegidos por el pueblo, garroteados por la policía para darnos cuenta de que en realidad algo no está funcionando en nuestro sistema. Y allí yo también creo que hay una cuestión que tiene que ver con ese bienestar individual. Si yo te hablo de Jeff Bezos, el creador de Amazon, de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, Elon Musk, el de Tesla y el de SpaceX, Steve Jobs, ya conocemos Apple, Travis Kalanick, el creador de Uber, son estos 7 tipos, cambiaron más el mundo en los 10 años que los presidentes del G8. Entonces, vos decís, los estados están en su concepción, en su formación, y en lo que estaba hablando en el primer bloque, en su servicio público, desfasado para los intereses del ciudadano. Así mismo. Entonces es mucho más fácil recurrir al Twitter y quejarme a la radio, donde interactúo con el periodista que está al aire, o a la televisión, o le llamo al diario para que venga a sacar una foto, que hablar con mi representante, porque mi representante tiene que hacer un largo recorrido institucional para solucionar mi problema. Y yo estoy en la sociedad de los 148 caracteres. Ahora quiero la solución. Y no soy consciente de que hay 2 dimensiones, dice Harari, que no van a cambiar eso. No, perdón, esta es una charla que le hicieron a este tipo que hizo el libro Start With Why, no recuerdo el nombre ahora, Simon Sinek. Él dice, en esta dopamina que te genera el like que te dan a vos en tu foto que subiste, es la misma que te genera jugar juegos de azar o fumar. Entonces yo quiero inmediatamente, hay gente, jóvenes que te dicen, no me hallo mi trabajo. ¿En serio? ¿Hace cuánto estás trabajando? 3 meses. Porque, papito, ¿por qué no esperar unos 6 meses más? No, porque tiene que ser rápido y tiene que ser ahora. Y nuestras instituciones no están preparadas para eso. ¿Hay que modificarlas? Sí, hay que modificarlas. Vamos a llegar seguramente algún día al voto por internet, y muy probablemente. Y allí sí el plagueo ahí que decimos que por Facebook y más cuestiones, sí le va a empezar a importar más a quienes toman decisiones en la esfera política. ¿Qué iba a decir, doctor? Que coincido con Sebastián y a mí yo leí como te digo, Carlos, leí este asunto y yo tengo muy discutido este tema porque nosotros, no solamente por los espacios que de repente nos das vos, o nos da Sebastián, o nos da un colegio de abogados, o de repente una entidad que quiere oír circunstancialmente lo que pensamos, hay que llevar este tema a los asados, hay que llevar este tema al cumpleaños, hay que llevar este tema al día a día, al tereré, porque a la larga nosotros como paraguayos vamos a enfrentar dentro de, creo yo, 1 año y pico más, un ambiente mucho más caldeado de reformas constitucionales que para mi gusto se avecinan en el 2019 con el gobierno que entre, independientemente de cuál sea. Y el paraguayo tiene la certidumbre, no sé en qué arraigada, de que el cambio, digamos, proviene de la modificación de todo ese tipo de normativas, y eso no es así. Nosotros no necesitamos una constitución nueva, nosotros tenemos que empezar a cumplir la que tenemos. Nosotros no necesitamos, como dice Sebastián, solamente quejarnos en el Twitter, nosotros tenemos que salir del Twitter y hacer ese compromiso cívico que decía el doctor Mendonca. O sea, yo tengo que
salir de la cena tranquila de la zona de confort. o del lomito o del sueño que puedo tener ahora a las 11 de la noche y venir a hablar de estas cosas contigo para que de repente alguien me oiga. Yo creo que todo esto que dice el informe, sí, está bien, está basado en unos estudios importantes, son promedios, son, digamos, representativos en mayor o menor medida, pero nosotros tenemos que salir con algún tipo de solución de este tipo de charlas. O sea, el que me está oyendo ahora tiene que saber que el escándalo más grande en la región, ya que hablamos de Latinoamérica, a nivel de corrupción en política, por ejemplo, está desatado ahora en Brasil con la investigación de Lava Jato, y el monstruo en esa película se llama Sergio Moro. Y Sergio Moro es un juez que hoy tiene 45 años nomás. Cuando se investiga esto en el 2014 tenía 42, y la investigación de toda la parte oscura de ese negociado desde el 97 cuando él tenía 25. Si Sergio Moro a los 25 años era un tipo que ya jugaba con fuego, iba a estar quemado en el informe o no iba a ser el juez que iba a estar metiendo tanta gente presa como está ocurriendo en el Brasil. Ahora, te doy la otra cara de esa misma moneda. Si Lula no se va preso antes de las elecciones, vuelve a ser presidente de Brasil. Sí. Entonces, ¿cuál es la valoración ética de los encuestados? También habría de preguntarse. ¿Por qué la gente está desencantada con la democracia, pero no le interesan este tipo de escándalos políticos de corrupción? Y hay gente inteligente, probadamente inteligente, que ha escrito libros y que te dicen, no, en realidad esta es una conspiración. Este es el escándalo más grande de la historia de las democracias, lo que está ocurriendo en el Brasil hoy en día. Brasil ha sido calificado por el Foro Económico Mundial como el país con el peor gasto público en función a su presión tributaria. Es decir, ellos tienen una presión tributaria, está por arriba del 41%, y su gasto público es pésimo. Entonces, lógicamente, ¿cómo uno puede explicar que la persona, pero te dicen, no, lo que pasa es que sacó 20 millones de personas de la pobreza? Sí. Entonces yo me digo, sacarle a una persona de la pobreza es realmente otorgarle dignidad como para que pueda entender que podían haber sido 40 si no se robaban todo lo que se robaban, 40 millones de personas. Y allí volvemos al estudio del 2015, por eso hice mención al empezar. No confiamos en el otro. Si yo ya salí, es la cultura del naufragio, yo ya me salvé. Sálvese quien pueda. Entonces, Andrés Oppenheimer también habla cuando habla de cuentos chinos. Hay 400 millones o 4.000 millones de dólares de latinoamericanos fuera de América Latina. Entonces tenemos un rasero diferente para medir la corrupción. Es decir, cuando la corrupción de alguna manera nos favorece, nos callamos, aceptamos, le elegimos al líder, pero cuando nos perjudica, sí, salimos a la calle a gritar, eso es lo peor que hay. Lo que pasa es que estamos condicionados por el ambiente y por las personas que nos rodean. Claro. Y esto que te estoy diciendo yo lo dice Dan Ariely, que es un estudioso de la materia, un psicólogo, está considerado entre los 20 economistas más importantes del mundo siendo psicólogo. Pero porque dice, Sebastián, estamos condicionados por nuestra propia ignorancia. Es decir, ¿y a quién le conviene que tener un pueblo mayoritariamente ignorante? No, obviamente que al político ejercicio del poder actual. Al político corrupto le conviene hacer Totalmente. eso. Por eso lo que te digo, que el statu quo de mantener grupos ignorantes o grupos que se comporten dentro de una conducta corrupta, se autorreferencian. La gran pregunta que yo me hago, sencillamente, que yo hasta hoy no puedo responderme, es cómo nosotros, aquí en Asunción, somos una de las ciudades con seguridad más sucias del continente. Y a 70 kilómetros vive gente con nuestro mismo ADN, que viven en Natirá, que son la ciudad más limpia del Paraguay, la cuarta más limpia del mundo y la séptima más sana del mundo. ¿Cómo puede ocurrir ese cambio en 70 kilómetros? Yo creo que debería ser un caso de estudio antropológico. Yo tengo una respuesta a eso. A ver, ¿cuál es la respuesta? El primero que se levantó a las 6 de la mañana a caminar por la calle a tirar y a levantar la basura es el intendente de esa ciudad. Y si falla la cabeza, falla el resto del organismo. Y si no anda la cabeza, no anda el organismo. Pero si anda el resto. ¿Quién de ustedes le dice al que tiró la basura, viejo levantana, esta ciudad es tanto mío como tuya? Ay, nadie. De delicado y terrible. No, claro. Sí. Y sí, Lo pero mínimo es mejorar toda tu... pero de eso se supone, o sea, a eso se supone salir del estado de confort. Yo estoy contento si nadie me putea. Bueno, y pero yo tengo que enfrentar pues con el que ensucia. Esa es la economía de la voluntad. No, o sea, nuestro usted, cerebro yo vi ahorra. un hecho y aplaudí, ¿verdad? Pero fui testigo de un hecho. Brasil y 25 de mayo.
por Brasil, bajando hacia Mariscal López, una camioneta de la Gran 7, abre la ventanilla, tira lo que tenía en la mano de cáscaras de mandarina. Un capo. De mandarina, ¿verdad? Tax, tira a la calle. Se baja del auto que está al lado, se baja una criatura No te puedo. y agarra y recoge. Yo estaba mirando, estaba un poco más atrás, ¿verdad? Recoge todo, arranca el auto y le dice, y sigue. Yo creí que ahí terminaba todo. Llegamos a Mariscal López, otra vez semáforo rojo. ¿Qué hace Mita ahí? Se baja, Le devuelve. él se baja con la cáscara de mandarina, le toca el vidrio al señor, el señor, no sé quién era, abre y le tira adentro. Y se va al auto. Vuelve al auto de manejado por... Espectacular, una criatura dando un ejemplo Cívico. de lo que es ser ciudadano. Bueno, Así mismo. ese niño salió de su zona de confort. Y hay otra señal de Atira que por lo menos a quienes estudiamos este fenómeno de la deshonestidad nos llama poderosamente la atención, que son los carteles. Estos psicólogos que hicieron 2 años en la Universidad de Duke, estos estudios sobre el tema de deshonestidad, que hicieron perfiles con tomografías del cerebro de las personas cuando mentían, del mentiroso, que comprobaron lo que decía Kant hace 200 años, que decía que hay un imperativo categórico y que te lleva a hacer el bien, y cuando vos mentís, sabes que estás haciendo mal, siempre. Ellos dicen, cuando yo le voy a tomar a un grupo un examen que deja un código de honor, le filman después, y les hablo de cualquier güey perdido antes del examen, me copia la mitad de la clase. Pero si le hablo los 10 mandamientos, copia solamente el 10%. Se fue el ministro de la Función Pública, ojalá no esté viendo, pero va a dar la repetición solamente. Yo digo, qué interesante sería ponerle a todos los funcionarios públicos un cartelito que diga, no, yo no coimeo, o carteles que digan, aquí no se da coima, Sí. o aquí no se puede hacer fila por otro. O sea, que son cuestiones básicas, cuestiones que entre Encarnación y Posada hay una diferencia, ¿verdad? Vos te vas a Posada y tenés que hacer fila. Te cruzás Encarnación, los perros se amontonan todo como si fuera un yoapá. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesitamos nosotros hablar de estos temas, confrontar ese latinobarómetro, traerla a Marta al lado, sentarle, creo yo, a los líderes de los partidos políticos y preguntarle, ¿qué están haciendo hoy los partidos políticos para generar una cultura como la de ese niño? Porque a ese niño tenés que animarle todo el día. todos los días. A ese niño tenés que ir a darle un premio. Así Al es. juez Moro hay que darle un premio Nobel después de esto. Así es. Así como también le dieron a Santos por la paz en Colombia, que puede ser discutida o no, pero fue un gesto que De viene hacer una reconocimiento a ese persona esfuerzo. con bastante coraje, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo? ¿Qué quiso Santos? La convocatoria de paz que hizo Santos para Con el tema terminar de la con un conflicto, ¿verdad? Por más que ahora Uribe le está dando con un caño y todo el despelote que se está armando, él logró una paz. Y lo que es increíble, en Colombia, en el Brexit y en países como que tienen estos movimientos en donde se discute de una manera muy superficial los problemas, es que las poblaciones afectadas fueron las que votaron a favor y las poblaciones no afectadas fueron las que votaron en contra. Sí, pero en el Brexit, muchos al lunes, después del Brexit, estaban Preguntando qué es entrando Europa. a googlear para saber qué es lo que votaron. Y son las zonas rurales. Entonces- las zonas rurales de Inglaterra. Y allí hay también un psicólogo inglés que dice, ¿qué hicimos los que estamos beneficiados de la globalización? ¿O qué hacemos los que estamos beneficiados de la democracia para que la otra gente también crea en eso? Para que las personas que dicen, yo creo que con mi voto en realidad estoy cambiando algo. Porque si nosotros le decimos eso nomás acá en el programa, es fácil de decir, ¿verdad? Pero andar a hacerle creer a una persona que su voto no es una transacción de un activo, como decía el profesor Joan Prats, el director del Instituto de Gobernabilidad de Cataluña. Hoy en día en América Latina toda la transacción de un activo es el voto. El problema también pasa porque la clase política se protege. Es una corporación, por eso no cambian el tema de las listas sábanas, por ejemplo. Entonces, Fíjate lo que pasó, Carlos. encontrar Te voy a- una partida de gente que está vinculada directamente con la corrupción o imputada y está en los primeros lugares de las listas de los partidos. Vos sabés que el jueves pasado se dio una de, Mirá. de las transformaciones más extraordinarias por sanción ficta de nuestro código electoral. Se aprobó la ley que dispone la guarda de los boletines de voto por 6 meses. Ah, sí, perdón. Eso
es no un tirás. golpe, No, claro, no porque tirás. antes vos agarrás y rompías ahí. sí, principio de prueba por escrito. Simplemente Claro. lo que estaba acostado en el acta ya era lo... Entonces vos ¿Qué tenés- iba a decir, doctor? Espera un Sí, ratito, porque... Te iba a decir, Carlos, la otra vez leyendo la otra vez, o sea, yo confío en la juventud, 100%. Sí, o sea, yo soy luego joven, ¿verdad? Yo confío en la juventud al full. Leyendo la otra un chiste de Mafalda, venía caminando un viejito, esos que dibuja Quino, y del otro lado venía un hippie, y al irse le dice el viejito, esto es el acabose. Y Mafalda le interrumpe, en realidad, él continuóse del empezóse de usted. O sea, hay una cuota de responsabilidad que la generación saliente no va a poder digamos, desligarse, como todos queremos que se meta preso el bandido, el corrupto, esto y lo otro. Pero hay una cuota de responsabilidad que la generación que entra tiene que empezar a asumir. Así, efectivamente. Entonces nosotros no podemos estar con la cabeza sobre el celular cuando yo tengo que mirarle de frente al candidato que viene a mi barrio a decirme esto, dame tu voto, dame tu voto. La democracia no se acaba en el voto. La democracia como sistema de gobierno te da en el sufragio una manera de elegir la persona, pero después hay un montón de reglas que permiten y explican cómo se debe ejercer el poder que le diste a esa persona cuando le votaste. Por ende, para no irnos a la legislación, que podrá ser mucha, la Constitución nomás, por esencia, la Constitución es un candado al poder, porque es un órgano, o sea, es un papel, es un documento que mezcla un sistema de gobierno con un sistema de Estado, que es el republicano, o sea, es jurídico y político a la vez. Claro. Y está pensado, no es para mí Sí. que me da los derechos nomás, sino que es para vos que estás apoderado porque te voté, tus limitaciones también. Y si mi derecho es comer, hay en el otro lado la obligación de alguien de alimentarme. Esa ida y venida, esa doble avenida que es la que siempre dice papá, hay que mirar, porque nosotros somos una máquina de exigir derechos, pero cuando nos vienen los deberes, Sí, así. el ciudadano le da un Así. poquitito la espalda a la cuestión y nadie levanta la mandarina como ese mitad ¿verdad? Bueno, Samuel Skolnick. Samuel Skolnick. lo último, Tucumano, cortito, porque ya nos vamos. Samuel Skolnick, tucumano, dijo, murió en el año 2006, dijo, cuando habló del populismo de Néstor Kirchner, fue el primero que habló en Argentina de eso, dijo, desde Perón, no lo digo yo que no son ejes míos los amigos peronistas, Samuel Skolnick dijo, desde Perón el ciudadano argentino cree que es solamente sujeto de derechos y de ninguna obligación. Una obligación. Creo que eso tenemos que seguir pensándolo para evitar caer en estos desmanes del populismo que hoy en día sacuden a derecha, a izquierda y a Europa y América Latina y Estados Unidos. Gracias, Sebastián. A vos, Gracias, Carlos. Manuel. Muchas gracias. Gracias a vos, acaba Carlos. de conformarse una nueva dupla de analistas. Me encantó charlar con ustedes, así que Igualmente. ya les digo que permanentemente los voy a estar invitando. Bueno, Muchas gracias. te Gracias. Gracias, agradezco Manuel. al Gracias, elogio, Sebastián. muy Y a amable. ustedes también por acompañarnos de sus casas. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.